En el anterior capítulo de Lord of the Mysteries, Klein tuvo su primer éxito como vidente. ¿Será que es el inicio de su fama? Y terminando el capítulo, nos deja una pregunta: ¿por qué actuar es importante para digerir las pociones? Otro misterio a la lista. Continuamos con capítulo 57, organización y resumen. Después de hacer una pausa por un momento, Klein continuó escribiendo. La esencia para resolver los problemas con las pociones es a través de la digestión, no simplemente controlarla. Esto se puede entender de manera sencilla. Simplemente controlarlo sería como usar el poder de las pociones como una herramienta externa. Una bestia domesticada, sin importar lo bien controlada que esté, en última instancia, no sería parte de una persona. El riesgo de que se volviera contra ellos estaría siempre presente. En cuanto a la digestión, es ver la poción tragada como parte de ellos. Pueden descomponerlo, fusionarse con él, absorberlo y formar un sistema general. Actualmente estoy seguro de este punto. Lo que es más importante es cómo la actuación ayuda en la digestión. Según mi experiencia actual como vidente, puedo plantear dos hipótesis. Pueden verificarse en el futuro. 1. Actuar basado en el nombre de la poción cambia el estado del cuerpo, corazón y alma de uno, acercándolos a la psique remanente del núcleo de la poción. Esto da como resultado una resonancia que permite una asimilación y absorción gradual. 2. El espíritu psíquico remanente de la medicina mágica podría ser como una computadora con mecanismos defensivos completos. Si uno desea atacarlo y descomponerlo, deberá encontrar un error, un agujero de seguridad o una llave. El nombre de la poción proporciona una pista correspondiente. Así, podemos disfrazar nuestro cuerpo, corazón y alma como parte del sistema actuando, y así engañamos las defensas del sistema. Esta línea de pensamiento es similar a la descripción del emperador Roselle. No importa cuál sea la suposición correcta, no hay forma de escapar del cuerpo, el corazón y el alma, porque son el único puente entre la actuación y el poder de las pociones. Klein dejó su bolígrafo y miró el párrafo del texto. Por un momento, incluso quiso agradecer la educación que recibió del imperio adicto a la comida. No importa si eligió la ciencia o la ingeniería para su educación superior, estaba equipado con los conceptos básicos del pensamiento lógico. De lo contrario, no había forma de que se hubiera convertido en un guerrero del teclado, ni habría podido analizar su situación actual. Actuar puede tener un efecto, pero tendremos que esperar y ver los detalles, supuso Klein. Después de eso, escribió su segunda pregunta. ¿Por qué un vidente, siendo más instruido y profesional en el dominio del misticismo, carecería de medios cuando se trata de combate directo? ¿No haría a un vidente aún más poderoso ser más instruido y profesional, dándoles la capacidad de descubrir una manera de derrotar a sus enemigos? Las razones podrían ser: primero, al igual que las novelas web que he leído en el pasado, he transmigrado a un mundo de juegos que se ha convertido en realidad. Por lo tanto, diferentes trabajos vienen con diferentes especialidades que deben equilibrarse entre sí. Pero hasta este punto, no ha habido señales de que este mundo sea un juego, ni hay señales de desarrollos tipo misión. Dejaré esta razón en espera, pero es muy poco probable. En segundo lugar, la ley fundamental de este mundo es el equilibrio. El creador hizo este mundo con la idea central del equilibrio. En tercer lugar, las pociones en el mismo nivel de secuencia tendrían el mismo nivel de poder. Es el estado más óptimo según lo que nuestros antepasados descubrieron y resumieron. Exceder este nivel de poder facilitaría el colapso y la pérdida de control. Por debajo de este nivel de poder sería tal que uno no obtendría los poderes de villante deseados. Por lo tanto, en la situación de un nivel de potencia equilibrado, ser más fuerte en un área significaría naturalmente que uno es más débil en otra área. Cuarto, todo en este mundo se originó de la misma fuente, fueron formados por los remanentes del Creador. Por lo tanto, todo en este mundo son técnicamente fragmentos del Creador, y el hecho de que tengan que complementarse significaría que existen deficiencias inherentes a un individuo. Me inclino por la tercera y cuarta razones, pero esta última proviene de un mito no confirmado y solo puede servir como guía. Por lo tanto, utilizaré la tercera razón como guía y trataré de determinarla utilizando mis conocimientos actuales y estudios futuros. En este punto, Klein ya había escrito 2 páginas completas pero no se detuvo. En cambio, escribió una nueva pregunta. Por lo que aprendí hoy, mi ritual de mejora de la suerte se clasifica como una magia ritual clásica. Los tipos similares de magia ritualista se pueden dividir en 3 partes. La primera es un sacrificio que despierta el interés de una existencia correspondiente.
El segundo se compone de encantamientos que describen específicamente la existencia en cuestión. El tercero es usar formatos y símbolos simples para transmitir lo que uno está pidiendo. Usando esto como un punto de referencia para analizar el ritual de mejora de la suerte, hay un problema obvio: no hay una tercera parte. Tiene el aspecto de sacrificio en la colocación de alimentos básicos y caminar un cuadrado en sentido antihorario con 4 pasos. También hay una indicación clara para quién es el encantamiento, como la frase: las bendiciones provienen del Señor inmortal del cielo y la tierra. Pero todo lo que hice después fue cerrar los ojos y esperar. No había nada en el ritual que describiera el objetivo de mejorar mi suerte. En otras palabras, la existencia correspondiente no tiene forma de saber lo que pide el llamado ritual de mejora de la suerte, y solo puede hacer lo que crea conveniente. Hacer lo que crea conveniente. ¿Qué troll? ¿No es esa maldita adivinación por excelencia y artes arcanas de la dinastía Yin y Yang demasiado troll? Debo haber tenido piedras en mi cabeza en ese entonces para intentar ese ritual. Klein dejó de escribir y respiró hondo 2 veces, esforzándose por calmarse. Escupió un aliento fétido y siguió escribiendo. Puedo considerar rediseñar el ritual, hacerlo más completo. El motivo del ritual será volver a la tierra, volver al mundo con mis padres y amigos. Entonces aquí viene la pregunta: ¿la entidad realmente actuó por capricho? ¿O tiene un significado más profundo? Además, ¿la entidad a la que apuntan los encantamientos descriptivos en este mundo es la misma de la tierra? Si es así, la diferencia en los resultados entre el primer y el segundo ritual podría explicarse como que la entidad hace lo que desea. Pero los resultados de mi aparición sobre la niebla gris durante la segunda y tercera vez, mientras que ser capaz de conectarme con justicia y el hombre ahorcado básicamente no tienen diferencias. ¿Por qué sería eso así? Si el cuarto ritual mañana por la tarde me muestra los mismos resultados estables, eso significaría que los efectos son consistentes. Eso significaría que la entidad desconocida tiene una agenda que no conozco. Si ese es el caso, agregar nuevas descripciones y solicitudes no me daría una respuesta clara. De hecho, podría complicar el ritual y provocar efectos adversos. La diferencia entre el primer ritual y los rituales posteriores, bajo la premisa de que la entidad a la que llamé es la misma, ¿significaría que los resultados serían diferentes dependiendo del mundo en el que me encuentre? Es como si estuviera usando una interfaz diferente. Entonces, ¿cómo puedo diseñarlo para obtener el resultado deseado? Si creo que las entidades detrás del primer ritual y los posteriores son diferentes, algunas de las preguntas pueden responderse perfectamente. Pero de manera similar, la estabilidad de los resultados en el segundo y tercer ritual significaría que la entidad a la que estoy rezando tiene una agenda determinada, y no hay forma de que pueda cambiar eso por el momento. La pregunta más importante es la identidad de la entidad a la que se dirige el ritual. ¿Dónde está él y por qué no me da ninguna pista ni guía? ¿Podría estar inmerso en el mundo de la niebla? Puedo tratarlo como una entidad dormida, una entidad que daría respuestas fijas si le doy un cierto estímulo, pero que no interferiría con lo que hago aparte de eso. Entonces puedo introducir un ritual diferente como estímulo y concluir si la retroalimentación que recibo es regular. De esa manera, puedo encontrar el método correcto para regresar. Pero el problema radica en la posibilidad de que no esté dormido. En ese caso, tales pruebas podrían resultar en resultados aterradores. Podría ser realmente peligroso. El primer intento debe realizarse con extrema precaución. El diseño no debe enfadar al ser misterioso. ¡Qué dolor de cabeza! Necesito más conocimientos. Klein suspiró y dio un resumen. Finalmente, anotó otros artículos diversos. Siempre hay voces sin forma resonando en mis oídos, gritando Ornasis y ¿estaba diciendo Frigrea o Feigrea? Ornasis es la cadena montañosa que divide el reino de Loen y la República de Intis. Su pico principal se encuentra a 6.000 metros sobre el nivel del mar. Según los registros del diario de la familia Antigonus, existió una nación de la noche en la cuarta época. La nación de la noche está relacionada con la diosa de la noche eterna. ¿Existe alguna conexión entre las dos? ¿Son aliados o enemigos? ¿Fue la familia Antigonus eliminada por la iglesia de la diosa de la noche eterna debido a la nación de la noche? Escuché murmullos provenientes del diario, de los aullidos de la familia Antigonus durante 1000 o 2000 años. Entonces, ¿qué significa Frigrea, Flegrea? Una pregunta interesante. Ser capaz de dejar atrás tal diario, dejar atrás el artefacto sellado 2-049 implica que la familia Antigonus tenía posesión de un poder villante relativamente poderoso.
Si es así, ¿qué secuencia poseían? ¿Estaba completa o no? Mi conocimiento de que el cuaderno está en manos de Dave Bieber fue una coincidencia, pero sin ninguna indicación de que haya sido premeditado. ¿Podría mi destino realmente estar atado con ese cuaderno? Sus ideas fueron escritas en los pedazos de papel. Klein hizo todo lo posible por escribir los eventos que había experimentado y sus conjeturas sobre su significado. Escribió un total de 4 páginas a ambos lados de cada página. RIP. Klein arrancó repentinamente las 4 páginas y las leyó de arriba a abajo, a veces marcando ciertas secciones con su bolígrafo, agregando algunas oraciones en otras ocasiones. El tiempo pasó rápido. La luna carmesí estuvo cubierta temporalmente por nubes oscuras. Klein cogió el reloj de bolsillo de la mesa, lo abrió y miró la hora. Dejó el reloj y sacó una caja de fósforos de su cajón. Encendió uno y lo acercó a las 4 páginas de notas. La llama naranja encendió los bordes del papel y se extendió rápidamente. Klein colocó las notas encima del cubo de basura de madera y observó cómo caían las cenizas. Luego soltó sus dedos, permitiendo que los papeles cayeran. En solo 10 segundos, todo había desaparecido. Todo lo que quedaba era la ceniza que aún se arremolinaba y el fondo carbonizado del cubo de basura. Como existía el diario secreto del emperador Roselle en este mundo, Klein no se atrevió a dejar ninguna evidencia de que supiera escribir en chino. Si el viejo Neil y el resto descubrían los 4 papeles que escribió, no tendría ni idea de cómo explicar el asunto. Y mientras escribía las preguntas confidenciales, a Klein le preocupaba que el que prestaba atención a sus sueños pudiera ver y descifrar el contenido sin importar el idioma que usara, ya fuera Loen, el antiguo Feisak o Hermes. Por lo tanto, solo podía escribir notas en chino para organizar y resumir. Una vez que terminó con la tarea, quemó las notas para no dejar rastros. Y precisamente porque no había forma de guardarlas, se trazó un plan. Haría este resumen una vez a la semana por si olvidaba algo. Mientras veía caer las cenizas, Klein sacó un papel blanco. Escribió el título, para mi respetado mentor. Quería escribir al profesor asociado principal Quinten Cohen, preguntándole si tenía alguna información histórica relevante sobre el pico principal de la cordillera de Hornacis. Capítulo 58. Un tren de pensamientos. Al día siguiente, un lunes por la mañana, Klein, que tenía el día libre, no salió de casa. En cambio, le dio a Melissa su carta dirigida al mentor Cohen Quinten y dinero más que suficiente para comprar sellos. Él le confió el trabajo de enviar la carta a la oficina de correos cerca de la escuela técnica de Tingen donde estudia. Después del desayuno, durmió hasta tarde para compensar la falta de sueño causada por el trabajo de la noche anterior. Solo se despertó por los gruñidos de su estómago cerca del mediodía. Calentó algunas sobras de la noche anterior y se las comió con una barra de pan de centeno. Klein tomó un periódico y entró al baño del segundo piso. Cada vez que hacía eso, no podía evitar suspirar por la falta de un teléfono celular. Después de unos 7 u 8 minutos, salió del baño renovado y se lavó las manos. Luego regresó a su dormitorio y cerró la puerta. Klein corrió las cortinas, encendió la lámpara de gas y reflexionó durante media hora. Después de practicar su visión espiritual, la radiestesia espiritual y la vara de radiestesia durante media hora, pasó otra hora revisando mentalmente el conocimiento de misticismo que había adquirido recientemente. Después de hacer eso, rompió el periódico viejo y lo arrugó en algunas bolas. Escribió en ellos, vela de flor de luna, aceite de esencia de luna llena y otros nombres de materiales. Siguió mentalmente los pasos prescritos de magia ritualista para dominar cada pequeño detalle. Hasta que no estuvo completamente familiarizado con ella, no tenía la intención de probar la magia ritualista porque era tanto un desperdicio de materiales como también podría atraer el peligro fácilmente. Lo repitió una y otra vez hasta que tomó su reloj de bolsillo plateado estampado con hojas de parra y echó un vistazo. Se dio cuenta de que eran las 3 menos cuarto. Reflexionó unos segundos y llevó los trozos de periódicos viejos a la cocina del primer piso para quemarlos. Mientras lo hacía, se aseguró de estar en un estado mental óptimo mientras se preparaba para el club del tarot. Cerrando la puerta de su dormitorio una vez más, Klein no esperó a que el reloj diera las 3. Planeaba entrar al área sobre la niebla gris antes de tiempo. Quería aprovechar la oportunidad de explorar el lugar a fondo. Cuando Klein se paró en un lugar vacío en su habitación y comenzó a caminar en sentido contrario a las agujas del reloj, de repente se preocupó de que Justicia y el ahorcado aún no habían entrado en un entorno adecuado. Pensó en un asunto en particular. ¿Serían perturbados o descubiertos?
Anteriormente había mencionado que permitiría a Justicia y al hombre ahorcado solicitar permiso con anticipación si necesitaban estar ausentes de la reunión por alguna razón, como no poder encontrar tiempo a solas o circunstancias inesperadas. Habría sido un problema casi irresoluble para Klein en el pasado. No había forma de que pudiera construir manualmente una Internet basada en servidor completa en un mundo diferente, ¿verdad? Cualquier tecnología más allá del telegrama podría exponerlo. Pero ahora, de repente se había inspirado en la magia ritualista. La magia ritualista toma prestados los poderes de otros buscando la ayuda de diferentes existencias. Encantamientos similares dejarían en claro a quien está dirigido al principio, como la diosa de la noche eterna o la dama carmesí. Sería una descripción de las existencias desconocidas y clandestinas. Entonces, ¿puedo enmendar el canto y redirigir el comienzo del canto hacia mí? Dirigido a mí. De esta manera, incluso si Justicia y el hombre ahorcado llevan a cabo el ritual en diferentes lugares, recibiría sus mensajes. De repente, Klein sintió una nueva percepción cuando comenzó a analizar la probabilidad de que el método funcionara. Hay dos dificultades. Primero, no soy un secuenciador de alto nivel increíblemente fuerte. Incluso si la descripción del encantamiento me fuera dirigida a mí, no podría recibir la solicitud. En segundo lugar, ¿cómo puedo asegurarme de que la descripción del canto se dirige a mí con precisión y no se desvía y golpea a alguna otra existencia desconocida que se ajuste a la descripción? Eso sería increíblemente peligroso. Klein caminaba de un lado a otro, absorto en sus pensamientos, en busca de una posible solución viable. Fue en círculos con pasos silenciosos. Luego, naturalmente vinculó el asunto con el misterioso mundo de la niebla gris. Incluso si no puedo recibir el mensaje, eso no significa que la niebla gris no pueda. Su conexión con las estrellas carmesí puede arrastrar a una persona al espacio directamente, independientemente de donde se encuentre en el mundo físico. Podría considerar atarme junto al espacio misterioso durante la descripción dirigida. De acuerdo con esta línea de pensamiento, aunque no reciba inmediatamente la solicitud, cuando la otra parte esté celebrando el ritual, aún podré ver los mensajes correspondientes cada vez que entre en la niebla gris. En pocas palabras, es la diferencia entre estar en línea y sin conexión en un sistema de mensajería instantánea. Klein se emocionaba más cuanto más pensaba. Sintió que valía la pena intentar su idea. ¿Qué tipo de descripción podría usarse para dirigir un mensaje con precisión a mí y al mundo de la niebla gris? Empezó a pensar en los detalles reales. De hecho, tenía un encantamiento que definitivamente funcionaría. No era otra que la traducción de Loen de las bendiciones provienen del celestial digno del cielo y la tierra. Pero aquí radica el problema. Perdería el control de la niebla gris y perdería su protagonismo. Solo podía excluirlo. ¿Loco de un mundo alternativo? De ninguna manera. Es bastante exacto, y casi no hay otra existencia que se ajuste a los criterios, pero expondría mi mayor secreto. Klein pensó en un encantamiento tras otro, pero tachó cada uno. Después de unos 7 u 8 minutos, finalmente se decidió por la descripción del primer párrafo que se dirigía a él. El loco que no pertenece a esta era. Obviamente, no fue lo suficientemente preciso, por lo tanto, Klein agregó rápidamente, el gobernante misterioso sobre la niebla gris. La combinación de las dos líneas prácticamente se limitaba a él. Además, había atado la niebla gris hacia él mismo. Todavía es un poco corto. No puedo eliminar la posibilidad de que haya múltiples espacios y reglas sobre la niebla gris. No puedo eliminar el hecho de que la descripción podría estar dirigida al mundo de los espíritus. Klein arrugó las cejas y planeó hacerlo más seguro. Pensó durante un minuto y finalmente se decidió por la última parte de la descripción. El rey de amarillo y negro que maneja la buena suerte. Compartía un significado similar a las bendiciones provienen del exaltado Tearch del cielo y la tierra. Si el encantamiento dependiera únicamente de esa parte de la descripción, podría terminar siendo desviado y provocando existencias peligrosas desconocidas. Pero con las dos primeras líneas como limitación, y su experiencia de llegar por encima de la niebla a través de un encantamiento similar, creía que la descripción del objetivo podría resultar en un bloqueo perfecto. Klein no estaba seguro de si lanzar la magia ritual con esas 3 descripciones sería efectivo, pero estaba seguro de que no atraería la atención de otra existencia, no pondría a Justicia y al hombre ahorcado en peligro. Klein exhaló un largo suspiro y recitó el encantamiento que había decidido. El loco que no pertenece a esta era, eres el misterioso gobernante sobre la niebla gris.
eres el rey de amarillo y negro que maneja la suerte. Asintió levemente con la cabeza y sacó su reloj de bolsillo para confirmar la hora. Ya son las 2:58. Sin pensarlo más, Klein guardó su bolsillo y entró en cogitación. Pronto cantó y dio 4 pasos en sentido antihorario para formar un cuadrado. Los ruidos más feroces y rugidos conmovedores se escucharon una vez más. Sintió el dolor de cabeza que era aún más difícil de manejar que el dolor de consumir la poción de vidente. El dolor no fue un dolor agudo que le atravesó la cabeza. Fue un dolor punzante que lo volvió maníaco e irracional. Fue un dolor que lo dejó en una confusión caótica. Klein se controló usando cogitación y se esforzó por ignorar las voces. Los murmullos y susurros retrocedieron como las mareas. Su cuerpo se volvió etéreo, junto con su espiritualidad. Todo parecía flotar. La niebla gris ilimitada apareció ante su vista, las estrellas carmesí estaban a diferentes distancias de él, como pares de ojos. Por encima de la niebla gris se alzaba el palacio, elevado e imponente como el hogar de un gigante. Era como si hubiera estado allí durante millones de años. Todo lo que Klein hizo fue quererlo y desapareció de donde estaba, reapareciendo en el asiento de honor en la larga mesa de bronce con 22 sillas de respaldo alto. El efecto del ritual es definitivamente fijo, murmuró Klein. Tocó suavemente su glabela y dejó que la niebla lo envolviera, más espesa que antes. Según la descripción del hombre ahorcado, si Justicia se hubiera convertido en espectador, sería mejor no revelar ninguno de sus tics ante ella. Sin tiempo para explorar, Klein extendió su mano derecha y formó una conexión invisible, conectándolo con las 2 conocidas estrellas carmesí. Sobre las rugientes olas azules del mar de Sonia, un antiguo velero navegaba con el viento. Alger Wilson se encerró en la cabina del capitán e hizo que el barco fantasma le proporcionara la mejor protección. Abrió el reloj de bolsillo que tenía delante y lo dejó junto al cestante de latón. El reloj hacía tic-tac sin alegría y exudaba nerviosismo. Cuando la manecilla de la hora, la manecilla de los minutos y la manecilla de los segundos se alinearon, hubo una explosión de color carmesí ante Alger Wilson. Ignoró las capas y capas de protección que se había colocado sobre sí mismo. Suspiro. Su suspiro resonó en la habitación del capitán. Backlund, barrio Emperatriz. Audrey Hall se recostó sobre una almohada de plumas y miró el papel amarillo que tenía en la mano. Sus ojos parecidos a una gema parecían tener 2 almas girando lentamente en ellos. Su mirada era tranquila y fría, como si estuviera esperando que comenzara una obra de teatro. Cuando el rojo carmesí estalló, se miró a sí misma siendo tragada con total indiferencia. Sobre la niebla gris, en el magnífico palacio, sobre la antigua y moteada mesa de bronce, Klein, que ya había activado su visión espiritual, miró cuando la figura de Audrey Hall comenzó a formarse. No se sorprendió al ver que los colores de su aura se habían mezclado. Se volvió puro y sereno, como un lago claro y reflectante. Realmente se convirtió en una villande. Klein estaba a punto de apartar la mirada cuando de repente vio que la silla perteneciente a la señorita Justicia cambiaba. Las estrellas brillantes en el respaldo de la silla se movieron rápidamente, formando una constelación ilusoria que no pertenecía a la realidad. Klein conocía esa constelación porque era uno de los símbolos del misticismo. Era un símbolo que representaba al dragón gigante. Espectador. Dragón gigante. Klein se contuvo de negar con la cabeza y miró hacia el respaldo de la silla del ahorcado. Normalmente hablando, le era imposible ver el respaldo de la silla desde su ángulo, pero aquí era donde él tenía el control. Todo se presentó según su voluntad. La constelación en el respaldo de la silla no había cambiado, pero como Klein había comprendido los conceptos básicos del misticismo, no era tan ignorante como antes. Podía reconocer que era el símbolo de tormenta de viento. Marinero. Guardián del mar. Tormenta de viento. Eso es razonable. El color profundo en el aura del ahorcado es mucho más puro de lo que era. ¿Ha subido de nivel? Oh sí, ¿qué pasa con el símbolo detrás de mi silla? Klein reprimió su impulso de mirar, golpeó el borde de la larga mesa 3 veces como antes, y sonrió mientras decía, «Felicidades, señorita Justicia, ahora es una villande». ¿Se da cuenta de inmediato? Audrey se quedó atónita y sonrió levemente. «Gracias, señor loco, y gracias, señor ahorcado». Eso fue mucho más rápido de lo que pensaba, dijo Alger Wilson con sinceridad. Klein no continuó con el tema, pero dio unos golpecitos en su glabela y dijo con una sonrisa, «Señora, señor, ¿alguno de ustedes ha encontrado el diario de Roselle?»
En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.